En Vida Dura, una joven mujer en busca de ayuda casi enloquece al conectarse con una extraña secta ocultista. También, un joven escapa de la violencia de su hogar y encuentra más violencia en las calles. Hoy, en Vida Dura. Los traumas sufridos en la niñez pudieran generar en muchos casos estados de inseguridad y de temor que, de no ser atendidos correctamente y a tiempo, pudieran conducir a sus víctimas aún a la locura. Hola, soy Omar Morillo, bienvenidos a Vida Dura. Milagros Castañeda, del Perú, sufrió un horrible trauma cuando niña. El impacto mental y emocional que dicho trauma tendría sobre su vida le impediría más adelante vivir normal y productivamente. Aquí para ustedes su dramática historia. Yo fui una niña feliz, mimada por mi papá. Yo no recuerdo ninguna infancia triste, ¿eh? Tuve un papá muy querendón, era juguetón, traía siempre sorpresas, hacía lluvia de regalos. Llegaba y hacía lluvia de caramelos, subía al segundo piso y nos tiraba caramelos en bolsas. Esos recuerdos son imborrables. Pero su felicidad se esfumaría con el nacimiento de sus otros 8 hermanos, que naturalmente acapararon la atención de sus padres. Obviamente mi mamá tenía que atender primero a mis hermanos niños. Yo no entendía eso. Yo quería atención, porque yo no entendía. Yo tenía 11 años y yo creía que mi mamá no me quería. Aquella sensación equivocada de la falta de amor de sus padres la llenaban de angustias descontroladas, al extremo que tenía mucho miedo a la muerte. Ese era un pánico para mí. Me muero y me voy al infierno. El corazón se me aceleraba mucho. Lo sentía como un temor y necesitaba salir al aire. Y para hacer aún más grave su situación, a la edad de 15 años, sufrió una terrible experiencia que marcó su vida para siempre. Tuve unas experiencias desagradables con una figura de autoridad religiosa y esa persona abusó de su autoridad espiritual, lo que se llama un abuso sexual conmigo. Solo sé que yo me quedé callada porque tenía terror. Dentro del fondo yo me sentí pues una prostituta porque ¿qué había hecho? A raíz de eso, empecé a tener otras experiencias parecidas, ¿no? Los años avanzaban y sus frecuentes pánicos continuaron esclavizándola aún más cuando un nuevo evento volvería a impactar su vida. Yo tuve un hijo, soy madre soltera. Al tener a mi hijo, el papá de mi hijo me abandona. Al mes, ahí otra vez empieza la angustia, pero de un modo mayor. Llevo a un extremo ya de tener tales angustias que ya no me podía dormir. Y creyendo haber encontrado una salida a su desesperación, encontró el camino a su perdición. Una amiga me invita a un lugar donde había una ceremonia oscura de 3 horas. La persona hablaba como 2 horas y la audiencia andaba, pues no, es santo, hay que tocarlo. O sea, la gente lo quería tocar, a mí eso me asustaba, pero iba, porque no encontraba otra. O sea, ya estaba en el extremo de la angustia. Ya me empecé a sentir deprimida. Y esa angustia la llevó a divagar entre la realidad y la fantasía, introduciéndola en el peligroso mundo del espiritismo. Esta persona, ¿no?, en ese lugar, decía que él tenía el don de, por ejemplo, de la bilocación. Yo quería hacer lo mismo. Lo que había sido mi casa ya era un terreno, pero yo quería transportarme mentalmente ahí y hablar con mi papá. Y hacía pues así una especie de espiritismo sin querer. Y así poco empecé a entrar en cosas imaginativas porque ahí se me jugaba mucho con la imaginación de las personas. Pero estas oscuras experiencias finalmente comenzaron a trastocar seriamente su sentido de la realidad, puesto que después de un año o casi un año de estar ahí, un día paso por el lado de una imagen y veo que la imagen se sonreía. Yo me quedo mirando la imagen y pasa otra persona y me dice, qué linda, ¿no? ¿Cómo se ríe? Y dije, oye, ¿este acá está todo mal o qué? Y otra persona pasa y me dice, que ya la estás viendo reírse, entonces ya estás entrando. Yo dije, ¿a dónde he entrado? Y ya empecé a asustarme. Pero así todo iba. Enredada más y más por esta secta y con su salud mental alterada,
unos terribles episodios de alucinaciones se adueñaron de ella. Yo tengo un break emocional tan fuerte que llego a ser un estado psicótico. Ese estado psicótico, lo recuerdo vagamente, empecé a sentir como que las trompetas sonaban. Yo creía que era el juicio final. Uy, es el juicio final, mi hijo está en el colegio, estoy escuchando las trompetas. Me levanté de la cama, ya mi hijo había salido para el colegio, ya me siento. Mi abuelo estaba al costado y escuchaba un programa de radio, de noticias. Me siento al costado de la puerta de mi abuelo. La noticia que yo escuchaba estaba narrando el fin del mundo. Eso era lo que yo escuchaba. Obviamente no estaba diciendo eso, pero yo escuchaba eso. Se cae un avión por San Francisco y empecé a aterrarme. Entre que me daba cuenta y no me daba cuenta. Y le doy un beso a mi abuelo y me voy a buscar a mi hijo porque dije, no, estos me están persiguiendo. Porque las personas de este lugar donde yo había estado asistiendo decían que lo que pasaba ahí no se decía. Y que por contar había muerto uno. O sea, era como una secta, sinceramente, ¿no? Me entró como un delirio de persecución. Y es increíble. En mi regreso ya a mi casa a ver qué pasa, me encuentro con personas de ese mismo lugar, porque todos tenían una insignia que los identificaban, no decía nombre, era una insignia sin nombre. Cuando llego ya a mi casa, ya no hablaba coherentemente. Mi hermano me dice, te llevo al hospital, y yo ahí sí le digo, sí, llévame. Pero estando en el hospital, sus delirios continuaron. La doctora agarró y dijo, esta ya no regresa. Me mandaron a un hospital psiquiátrico, pero ¿qué me pondrían que yo sentí frío? Y estando confinada ya en un hospital psiquiátrico y sin saber cuántos días habían pasado, su salud empeoró. Yo dije, uy, esto es el purgatorio, ya me morí, estoy en el purgatorio. Pero increíblemente, en ese preciso momento que yo estoy pensando, veo una cruz, un cuarto de hospital, pasa una de las linternas, que tenía una voz potente, y dice, estamos en el purgatorio. Me pegué un susto. Yo seguía entre la realidad y la ficción. Entonces yo decía, ¿estoy o no estoy? ¿Qué es esto? Sin una cura para sus alucinaciones, entró y salió varias veces de los hospitales psiquiátricos, sin encontrar la salida para su situación. Y empiezo a tener ya varias de estas recaídas, el mismo tipo de cosas, hasta más graves, ¿no? Y más trágicas, por varios años seguidos. Fue tan severo y me alimentaban por sonda. Me empezaron a dar pastillas para la esquizofrenia. Pero los medicamentos que a mí me daban, me ponían en un estado catatónico, así, no podía sonreír, no podía reír, no podía llorar. Mi cara parecía una máscara. Entonces, obviamente todo el mundo se alejaba de mí. Pero cuando salía del hospital, su vida enfrentaba a otros peligros. Como caminar por el medio de la pista, hora punta, por la avenida Petituar, se me venía la 9, todo lo que me venía por Petituar, me gritaban de todo, yo seguía caminando por el medio de la pista. En el extremo de su situación, y cuando nada parecía que podía cambiar el rumbo de su vida, ocurrió un evento que la impactaría aún más. Entre una recaída y otra recaída, yo empiezo a ver el Club 700, programa por televisión, y llamo a este lugar, al club. Y ahí es donde por teléfono una persona me habla. ¿Qué cosa me atrae a mí de ese lugar? El amor con el que me trataba la gente. Y ahí es donde yo empiezo a conocer del Señor. Hago la oración de entrega y en ese momento sí me entregué con todo mi corazón al Señor. Ese fue el momento ya de Dios llegó a tocar mi corazón. Sin embargo, Milagros debía pasar por un proceso de restauración importante, pues su cerebro había sido severamente afectado. Mi mente ha sido primero bien restaurada. Poco a poco los síntomas van desapareciendo a través de un lapso de varios años. El Señor ha obrado un milagro en mí. Después de haber caminado por muchos años, esclavizada a sus miedos y alucinaciones sin que nada la ayudara, hoy Milagros ha sido liberada por Jesucristo de todas sus angustias y puede decirle al mundo que Dios
la libró de sus miedos. Estoy muy agradecida. Cristo lo hizo todo en la cruz. Ahora soy una persona que busca ayudar a otros. No estoy pensando en mí, estoy aprendiendo a no ser egoísta. La evidencia más grande es que personas me dicen, oye, cuando tú llegaste aquí, tú tenías otra cara. Y ahora tu expresión es distinta, pareces otra persona. Mi semblante ha cambiado mucho. Yo he llegado con unas marcas aquí, una marca muy fuerte en mi frente y con una expresión muy dura. Esos gestos fueron desapareciendo y para mí la evidencia es que soy libre. Y soy libre, como dice la Biblia, los que estaban atados por el temor a la muerte. Y yo ya no estoy atada por ese temor, ¿no? Sino que estoy viva y soy libre. Cuando parecía que no había esperanza para milagros y que todo estaba perdido, una luz brilló en su camino y ella pudo descubrir que había alguien interesado en su vida y dispuesto a ayudarla. Posiblemente has llegado al punto donde ella llegó. ¿Crees que no hay esperanza para ti? Apreciado amigo o amiga, no es así. Hay alguien que te ama y desea ayudarte. Llámanos y te diremos cómo conocer a ese alguien. Ya regresamos.